Un saludo muy especial a todos los participantes de este coloquio. Me siento muy orgulloso, muy honrado de poder acompañarlos y contarles un poco acerca de una experiencia que con el paso del tiempo fue evolucionando y es un proyecto que hoy en día lo llevamos, digamos, a otro nivel. Pero bueno, todo tiene un comienzo y vamos por el principio. Mi nombre es Luis Carlos Rojas García, Cael de Serpa. Soy el director y creador de BK16 Radio y Televisión bajo la dirección general de Nadia Shelena aquí en Canadá. Pero antes de contarles acerca de BK, tengo que devolverme en el tiempo y contarles un poquito de un proyecto que nació en mis épocas universitarias y este proyecto se llamó la R Proyecto de Comunicación Escolar. Inicialmente, pues era un proyecto que buscaba fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes, fortalecer competencias como la argumentación y demás. Y bueno, ahí tuvimos, aprovechando que yo ya tenía una experiencia en lo que era la radio, un poco en el teatro y demás, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con chicos de una comunidad vulnerable de San Pedro Alejandrino, un colegio, una escuela, bueno, después fue colegio que se llamó San Pedro Alejandrino. Alejandrino. Curiosamente, en esa institución yo hice mi primaria y retorné años más tarde a trabajar con la comunidad, una comunidad en donde veíamos en Colombia, por supuesto, para las personas que me están viendo de pronto son de otro país, y veíamos entonces, en esa investigación que se realizó, pues era una comunidad extremadamente vulnerable, imagino que todavía lo es, hace mucho rato que salí de Colombia, y ahí tuvimos entonces esa oportunidad valiosa de compartir con los muchachos, de entender un poco las dinámicas, aunque como les digo, pues yo también venía de esos entornos, no de violencia como tal, como los que nos encontramos, ¿no? Tampoco pues en esas problemáticas de consumo de alucinógenos y otro montón de cosas que lamentablemente y a pesar del tiempo todavía hacen parte de las poblaciones vulnerables de Colombia y de otros lugares latinoamericanos, inclusive norteamericanos. Pero bueno, el asunto es que comenzamos a hacer este trabajo con estos chicos, ahí aprovechando los conocimientos de ese momento en cuanto a la creación de textos, a la creación de obras de teatro, un poco de cine y demás, pues mezclamos todo esto y comenzamos a trabajar sobre la competencia comunicativa de estos muchachos. Tuvimos unas experiencias muy bonitas. Se ven chicos que, por ejemplo, se les dificultaba mucho comunicar mensajes sencillos y ahí estábamos hablando, nosotros hicimos un trabajo con estudiantes de grado noveno, pero era preocupante porque pues en grado noveno ya básicamente iban para décimo y todavía tenían unos problemas bastante fuertes en cuanto a la argumentación, a comprender también. Y entonces este proyecto inicialmente lo que hizo fue tratar de fortalecer un poco, uno siempre en la universidad es bastante, ¿cómo se dice? Tiene una ilusión muy grande, ¿no? Se logró algo bonito, sin embargo, pues muchas cosas quedaron en el tintero. Finalmente, pues fue un trabajo universitario. Después de ahí, hice la especialización y ocurrió que me enfoqué mucho en lo que era la inteligencia emocional. Entonces, retorno a esta institución educativa y allí pues trabajo ya lo que es la inteligencia emocional. Ahí me doy cuenta de una cosa tremenda y es que pues sí, la argumentación y todo era genial, poder ayudar a los chicos, pero el tema de la inteligencia emocional me desbordó, o sea, lo que encontré a partir de ahí fue un contexto totalmente distinto y pues se realizó también un trabajo bien interesante. Descubrí muchas otras cosas que no había visto cuando había hecho el primer proyecto justo en esa comunidad. Muchos de los estudiantes que tuve en ese momento tomaron malos pasos, lamentablemente. Algunos pues cayeron en el consumo de sustancias y bueno, pues fue una situación bastante lamentable, eh, preocupante y demás, que hizo que los trabajos que yo realizara de ahí en adelante siempre estuvieran enfocados en mejorar o comprender todo lo que, o fortalecer, aunque es una palabra muy utilizada, todo lo que tenía que ver con la inteligencia emocional.
De ahí entonces me voy para Bogotá, allá estudio cine, estudio teatro y demás. Y cuando regreso a la ciudad de Ibagué, no lo había dicho, pero soy de la ciudad de Ibagué en Colombia, creo entonces, por una idea que me dan por ahí, creo la R y comienzo a intentar vender ese proyecto inicialmente en algunas instituciones educativas. Y fue un trabajo bastante interesante, pero no tuve éxito en los primeros meses. Ya después, entonces, la R toma fuerza, porque la R ya tiene unos elementos mucho más fuertes con lo que ya sabía de la radio, lo que estudié de periodismo, lo que estudié de teatro, lo que estudié de televisión, y comienzo a enfocar entonces todo este conocimiento sumado con la inteligencia emocional y la R, pues logro llevarla a cabo en un colegio como tal, me contratan precisamente para llevar a cabo ese proyecto y allí en ese colegio en el campestre, el gimnasio campestre de Anibagué. Un abrazo muy especial si nos llegan a ver en las redes o algo así a Norita y a todo el grupo de trabajo, gente maravillosa. Y allí entonces tenemos la oportunidad, o bueno, tengo la oportunidad de trabajar con los muchachos, abordamos otras problemáticas también. A mí me dan el grupo que es como el grupo más rebelde y logramos hacer Jinka TV, Jinka Radio, y fue un proyecto muy bonito, donde se manejaron muchas cosas relacionadas también con la radio, con el teatro. Terminé dirigiendo la obra de teatro final ese año del colegio, eh, en memoria de Jairo Niño, Jairo Aníbal Niño. Y bueno, pues eso fue un proyecto muy bacano. Y a partir de ahí, pues comienzo entonces a implementar todo lo que era de la R en mis clases de español. Entonces, teníamos clases de español relacionadas con el teatro, con el cine, con la televisión, con la radio, siempre enfocadas a lo mismo, ¿no? A esa competencia comunicativa, también pues a mejorar la inteligencia emocional de los muchachos, escribíamos diálogos, creábamos escenas, en fin. Y de ahí paso al sector público y empiezo entonces a recorrer las montañas de Colombia. Como profesor rural, pues esa fue otra experiencia impresionante. Ahí comienzo un poco más lo que es mi activismo político en cuanto a denunciar las cosas que pasan en el campo colombiano, pero también pues lógicamente a dar educación. La R sigue acompañándome y allá tenemos en el Líbano Tolima tengo la posibilidad de crear un proyecto que se llamó Jóvenes por el Campo, que lamentablemente se quedó a mitad de camino, porque a veces ocurren esa clase de cosas, ¿no? En el campo, ¿no? Y sobre todo los proyectos. Primero, pues yo era profesor, no era nombrado, no recuerdo en estos momentos el nombre sí, provisional. Y lamentablemente el proyecto, aunque tenía muchas fortalezas, porque era que los estudiantes de grados superiores fueran a las escuelas que quedaban alrededor con este proyecto, la R, combinado con Jóvenes por el Campo, y les enseñaran a los chicos cosas diferentes de la actualidad del momento, de la juventud del momento. Y sabemos que hoy estoy hablando de poco más de 10 años, o sea, la juventud era otra cosa totalmente diferente. El proyecto se queda a medias por varias cosas, pues no hay apoyo como tal. Y segundo, el proyecto se queda a medias porque se acaba mi contrato. Entonces yo tengo que desplazarme a otras veredas. Sin embargo, también en este lugar logramos hacer un documental muy bonito que se llama Llegar a la escuela. Y pues ahí también trabajamos con los muchachos, con los niños, mostramos otra realidad, siempre enfocados con la R, siempre fortaleciendo ese proyecto. Luego tuve la oportunidad de estar por los lados del volcán Machín, y allá también hicimos varios trabajos con los estudiantes relacionados con todo lo que era el manejo de cámaras, todo lo que era contar historias, todo lo que era el manejo de emociones y demás, como lo estoy mostrando en estas fotografías y videos. Ya de ahí paso entonces a lo que es la educación universitaria. Allí también la R toma una fuerza y pues como profesor de comunicación social de la Universidad CUN, allá empezamos o empiezo a realizar proyectos que tenían que ver con el fortalecimiento de la expresión corporal,
también con el fortalecimiento del discurso, porque a veces se piensa que un comunicador es simplemente una persona que puede estar leyendo unas noticias, o si es una chica que se vea muy guapa frente a la cámara y demás, pero hay un montón de cosas que también están relacionadas con el manejo de las emociones, con el saber qué es lo que se va a decir, cómo se va a decir y demás. Por supuesto, esto que les estoy contando era un poco revolucionario, por así decirlo, en ese momento, porque rompía un poco varios esquemas tradicionales que venían sucediendo. La IA todavía no había llegado como está ahora, entonces, pues lógicamente, hoy en día trabajar con emociones, comunicación, fortalecimiento de competencias comunicativas, fortalecimiento de la argumentación y demás con lo que tenemos ahora con la IA, pues eso es otro, digamos que tendríamos que realizar un proyecto totalmente diferente para que pueda causar de pronto un impacto, porque vemos que estamos en el mundo de las redes sociales. Pero bueno, no me voy a adelantar. Lo cierto es que en la CUN, pues hacemos un trabajo muy bacano con los pelados también. Se hicieron documentales, se realizaron talleres de artes escénicas. O sea, ya en ese momento la R tenía una fuerza mucho más grande. ¿Por qué? Porque finalmente pues se había nutrido de todo lo que se había venido realizando anteriormente. De ahí entonces salgo a la CUN y empiezo a hacer unos proyectos educativos con personas de la tercera edad. Eso también fue un trabajo muy bonito. Visitaba ciertos lugares, había trabajado mucho la narrativa. Queríamos rescatar lo que era la narración de los abuelos y demás. Fue un proyecto corto, pero también fue un proyecto bonito. Tuve la oportunidad también de realizar un proyecto que se llamó Celda Cero. Y en este proyecto Celda Cero trabajé con varios personas privadas de la libertad, especialmente de la cárcel del Líbano Tolima, del centro penitenciario, y ahí también encontré un montón de cosas muy bonitas porque a pesar de que eran personas que algunas estaban pues condenadas por cosas bastante delicadas, también se pudo explorar su creatividad, su parte humana, terminaron realizando, había gente que no sabía ni leer ni escribir, pero aún así, a través del micrófono, a través bueno, ya no podía usar cámaras, pero sí podía usar micrófono y audio, y en la narrativa encontré que eran personas que tenían mucha creatividad, se construyeron algunas historias, es un proyecto muy bonito, pero también pues por el tema de las contrataciones, lo que sabemos los colombianos que ocurren, bueno, y los colombianos docentes que ocurren allá en Colombia, pues tuve que parar ese proyecto. Y bueno, mis queridos amigos, a partir de ahí trabajé un tiempo también con el taller de artes escénicas y con la enseñanza del español en entidades como el SENA, por ejemplo, del Espinal Tolima. Y todo el trabajo que hice en Colombia antes de venirme para este país, pues estuvo relacionado precisamente con eso, con ese proyecto que nació de algo que era de la universidad y que fue cogiendo fuerza cada vez más. Y cuando viajo a Canadá, pues digamos que ya bueno, llego a trabajar a la YCA, y de ahí pues trabajo un tiempo nomás. La vida aquí es una cosa distinta a lo que de pronto muchas personas piensan y tengo que afrontar otros retos, otras realidades, a acomodarme a otra clase de cosas y me mantengo en el mundo de las letras escribiendo para dos periódicos en Colombia, pero la R se queda ahí quietica, ahí quietica. Pasa 2 años más o menos, la tecnología llega con todo el bombardeo que ya todos conocemos y automáticamente, pues gracias a mi esposa que es mi inspiración, hubo un tiempo que me sentí como embolatado, como que yo no comprendía qué estaba pasando con esto de la tecnología, o sea, me rebasó. Pero gracias a mi esposa como que logro otra vez encaminarme y es ella la que me da como el empujoncito para que yo retome lo que estaba haciendo. Y es precisamente ahí, aquí en Canadá, en donde ya la R, aunque está ahí, todavía sigue siendo un proyecto educativo, que está esperando a que se le hagan todas sus mejoras, pues se transforma en otra cosa. Inicialmente se llamó el Break y ahora es BK16 Radio y Televisión. Es un proyecto en donde trabajamos
en las redes, trabajamos, tenemos una estación de radio acá en este país, estamos trabajando sobre un canal de televisión también, y es lo que hemos venido haciendo los últimos 3 4 años. Hemos hecho unas alianzas muy interesantes, por ejemplo, con Mónica Cuervo, desde que ella estaba en la UAI. Hemos hecho alianzas con personas de Estados Unidos. Ahora estamos trabajando y muy duro con todo el tema político, con el tema de derechos humanos. En fin, cierro diciéndoles que este ha sido un proyecto muy, muy especial que a estas alturas de la vida ha tenido una evolución como debe ser. La parte educativa sigue ahí porque en estos momentos yo no me dedico a la educación. Sin embargo, sabemos, y si yo regresase a Colombia o si yo visitase algún país latinoamericano, me daría cuenta que las problemáticas siguen siendo las mismas. Vamos a encontrar mucho de esto de los jóvenes y de pronto ahora han crecido un poco más, sobre todo con el tema de las tecnologías que han llegado de una manera arrasadora y a veces sin comprender, sin ser comprendidas o sin ser asimiladas, y eso está causando otro tipo de problemáticas. La R está ahí, la R vive en BK16 Radio y Televisión. La R es un proyecto que lo sigo teniendo en el corazón. Sé que las cosas cambiaron, como les digo, sé que la tecnología nos obliga a pensar de una manera distinta, pero bueno, como lo decía nuestro Logan, comunicar es la R y nosotros vamos a seguir comunicando. Ahora lo estamos haciendo desde este espacio. No sé si más adelante retome nuevamente el proyecto, pero ya más enfocado a la educación. Yo esperaría que sí. Por ahora solamente pues quería contarles un poquito acerca de esta experiencia, decirles que vale la pena comunicar, por supuesto que sí. Y bueno, invitarlos a que se conecten en este coloquio, siempre, siempre que exista, que estén muy conectados con Red Comet, que hacen un trabajo también maravilloso, que nos escuchen a través de www.bk16radio.com. Ahí estamos trabajándole muy fuerte. Tenemos redes que se han desprendido, que han nacido a partir de esto, ¿no? Tenemos diferentes contenidos, desde motivación personal hasta historias de terror. Estamos trabajando sobre unos proyectos educativos para niños, que próximamente los estaremos mostrando en las redes también. En fin, la R evolucionó y pues aquí estamos. Mis queridos amigos y amigas, muchas gracias por este espacio. Espero no haberlos cansado con tanta habladera, pero bueno, a eso viene un coloquio, ¿no? Cualquier cosa en donde se encuentren, pues aquí estamos nosotros. Queremos convertirnos en una voz para todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Por supuesto, queremos unirnos o que los latinos sientan que tienen una voz que los representa aquí en el exterior. Tenemos un proyecto también muy grande que está tomando mucha fuerza que se llama Desde el Exterior, Opinión Sin Fronteras. Es un canal netamente político y de izquierdas para los que de pronto nos quieran seguir. En fin, trabajamos en muchas cosas, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, y precisamente es lo que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Luis Carlos Rojas García, Cael de Serpa. La dirección y programación general de nuestros espacios es de Nadia Chelena, y espero poder acompañarlos después con más información o contarles otras cositas. Estuve un poquito rápido hoy, pero bueno, muchas gracias. A Mónica, gracias mil por la invitación.